La naturaleza rara vez repite una obra, cuando un paisaje alcanza una forma extraordinaria, millones de años de volcanes glaciares, océanos y movimientos de la Tierra suelen haber coincidido de una manera que difícilmente volverá a ocurrir. ¿Por qué un río decidió abrir un cañón y no otro? ¿Cómo un desierto terminó reflejando el cielo? ¿O una montaña adquirió colores que parecen pintados a mano? Algunas respuestas comenzaron hace tanto tiempo que ningún ser humano estuvo allí para presenciarlas. Otras siguen desarrollándose ahora mismo. Y entenderlas cambia por completo la forma en que volvemos a mirar estos lugares. Salar de Uyuni, Bolivia. Después de la lluvia, el suelo desaparece bajo una película de agua y el horizonte queda duplicado. El Salar de Uyuni se extiende en el altiplano boliviano sobre el fondo de antiguos lagos prehistóricos. Su superficie está formada por una inmensa costra de sal, bajo la cual existen salmueras ricas en litio y otros minerales. Durante la estación seca aparecen polígonos blancos creados por evaporación y contracción. En época húmeda, una capa poco profunda transforma el salar en un espejo continuo, aunque también dificulta rutas y oculta zonas inestables. Islas cubiertas de cactus emergen como restos de antiguos volcanes, mientras comunidades cercanas dependen de la sal, el turismo y actividades tradicionales. La extracción de litio promete ingresos, pero plantea preguntas sobre consumo de agua, impacto industrial y participación local. Uyuni no es una planicie vacía. Es un sistema frágil conectado con lagunas, acuíferos y fauna del altiplano. Protegerlo exige equilibrar minería, turismo y necesidades comunitarias, porque alterar el agua subterránea puede modificar procesos que tardaron miles de años en formar este paisaje. Incluso las rutas de vehículos deben variar para evitar daños repetidos sobre zonas. Wadi Rum, Jordania. La arena roja cubre amplios corredores entre montañas de arenisca, mientras arcos y paredes verticales proyectan sombras que cambian durante el día. Wadi Rum se encuentra en el sur de Jordania y forma parte de un desierto modelado por viento, agua escasa y fracturas geológicas. Su relieve conserva huellas de ocupación humana desde tiempos prehistóricos. Petroglifos, inscripciones y antiguos caminos muestran que el valle nunca fue un espacio vacío. Comunidades beduinas utilizaron pozos, rutas y refugios para desplazarse por un territorio extremo.
Hoy campamentos, vehículos todoterreno y excursiones nocturnas sostienen gran parte del turismo local. Sin embargo, el crecimiento rápido puede aumentar basura, ruido y erosión alrededor de formaciones frágiles. Las temperaturas cambian bruscamente entre el día y la noche, y una lluvia intensa puede provocar inundaciones en pasos estrechos. Wadi Rum no necesita comparaciones con otros planetas para resultar extraordinario. Su fuerza está en la relación entre roca, silencio, memoria y adaptación humana. Conservarlo exige ordenar rutas, reducir construcciones permanentes y asegurar que las comunidades locales participen en los beneficios y decisiones que transforman el desierto. También requiere proteger inscripciones antiguas y evitar que nuevas pistas fragmenten zonas utilizadas por fauna y pastoreo tradicional. Cañón del Antílope, Estados Unidos. La luz entra por una abertura estrecha y dibuja columnas que se desplazan sobre paredes de arenisca. El Cañón del Antílope se encuentra cerca de Page, en Arizona, dentro de territorio de la nación Navajo. Sus pasillos fueron excavados por inundaciones repentinas, que arrastraron arena, agua y sedimentos a través de grietas cada vez más profundas. Existen dos sectores principales, Upper y Lower Antelope Canyon, con recorridos distintos y acceso regulado mediante guías autorizados. La belleza del lugar depende de la hora, la estación y la cantidad de polvo suspendido en el aire. Sin embargo, el mismo proceso que creó sus formas continúa siendo peligroso. Una tormenta lejana puede enviar agua al interior en pocos minutos, incluso bajo un cielo aparentemente despejado. Por eso, los cierres meteorológicos y las rutas controladas son esenciales. El cañón no es un estudio fotográfico natural, sino una formación activa dentro de un paisaje sagrado para el pueblo navajo. Visitarlo responsablemente exige respetar normas, evitar tocar las paredes y comprender que seguridad, cultura y conservación están unidas en cada paso. Las visitas limitadas también reducen acumulación de polvo, congestión y daños sobre superficies extremadamente delicadas. Bahía de Ha Long, Vietnam. Miles de torres de piedra caliza emergen del Golfo de Tonkin y convierten la navegación en un recorrido entre paredes, cuevas y canales. La bahía de Ha Long se encuentra en el norte de Vietnam y fue modelada por disolución kárstica, erosión marina y cambios del nivel del mar durante millones de años. Muchas islas permanecen deshabitadas por sus pendientes abruptas, mientras otras contienen cuevas, lagunas ocultas y pequeñas playas.
Comunidades pesqueras vivieron durante generaciones sobre el agua, aunque parte de la población fue reubicada para reducir presión ambiental y mejorar servicios. Cruceros y embarcaciones turísticas concentran visitantes en rutas conocidas, aumentando residuos, aguas residuales y tráfico marítimo. La niebla, las tormentas y los tifones pueden modificar rápidamente las condiciones de navegación. Halong no es solamente un conjunto de formaciones espectaculares. También funciona como ecosistema costero, donde manglares, arrecifes y pesquerías dependen de la calidad del agua. Su conservación exige controlar vertidos, limitar construcciones y distribuir mejor las visitas. Cada isla muestra una etapa distinta de erosión, pero el futuro de toda la bahía depende de decisiones humanas tomadas en puertos, ciudades y cuencas situadas mucho más allá del paisaje visible. La presión turística obliga además a vigilar anclajes, combustibles y capacidad de recorridos. Trang An, Vietnam. La embarcación entra bajo una montaña y durante varios minutos el techo de roca sustituye por completo al cielo. Trang An se encuentra en la provincia vietnamita de Ninh Binh, dentro de un paisaje kárstico formado por torres calizas, valles inundados y cuevas conectadas. El agua permitió crear rutas naturales entre espacios antes separados por paredes abruptas. Los recorridos atraviesan templos, embarcaderos y antiguos lugares vinculados con la historia de Hoa Lu, capital vietnamita, durante los siglos X y XI. La vegetación cubre las laderas mientras aves, peces y pequeños mamíferos dependen de humedales sensibles a contaminación y cambios del caudal. El turismo se organiza mediante rutas fijas y remeros locales, generando ingresos para comunidades cercanas. Sin embargo, el número de embarcaciones, los residuos y nuevas construcciones pueden alterar la tranquilidad y calidad del agua. Trang An no es solamente una colección de cuevas. Funciona como un sistema donde geología, hidrología, historia y vida comunitaria permanecen conectadas. Protegerlo exige limitar desarrollos invasivos, mantener canales limpios y evitar que los templos o formaciones naturales se conviertan en escenarios separados del territorio que explica su existencia y continuidad cultural a lo largo de generaciones locales futuras. Selva de Daintree, Australia. Algunas plantas de este bosque pertenecen a linajes que existían antes de que muchas especies modernas aparecieran sobre la Tierra. La selva de Daintree se extiende por el norte de Queensland y conserva uno de los ecosistemas tropicales más antiguos de Australia.
Montañas, ríos, manglares y playas aparecen muy próximos, creando cambios rápidos de humedad y vegetación. En sus diferentes estratos viven casuarios, reptiles, insectos y numerosas plantas endémicas. El casuario ayuda a dispersar semillas grandes, por lo que la pérdida de corredores forestales afecta procesos completos del bosque. Ciclones, lluvias intensas e inundaciones forman parte de su dinámica natural, pero carreteras, viviendas y especies invasoras aumentan la fragmentación. Para los pueblos orientales Cucuyalanji, este territorio conserva conocimientos, relatos y responsabilidades culturales. El turismo permite financiar conservación y empleo local, aunque también presiona caminos, ríos y zonas costeras. Daintree no es un museo vegetal detenido en el tiempo. Su supervivencia depende de mantener conexiones entre hábitats, respetar la gestión indígena y limitar nuevas aperturas. Cada tramo de selva perdido reduce la capacidad del ecosistema para recuperarse después de tormentas y responder al calentamiento climático durante las próximas décadas de cambio. Table Mountain, Sudáfrica. La cima no termina en un pico, sino en una meseta amplia que parece cortar la montaña con una línea casi horizontal. Table Mountain domina Ciudad del Cabo y forma parte de una cadena de areniscas modeladas por erosión durante millones de años. Sus paredes rocosas se elevan directamente sobre barrios, puertos y costas del extremo suroccidental africano. El aire húmedo que asciende desde el océano puede formar una nube conocida como mantel, capaz de cubrir la cumbre mientras la ciudad permanece despejada. Senderos de distinta dificultad atraviesan barrancos, bosques y zonas expuestas, aunque calor, viento y cambios rápidos de visibilidad causan rescates frecuentes. La montaña pertenece a la región florística del Cabo y protege numerosas plantas endémicas del fynbos. Incendios periódicos forman parte de este ecosistema, pero especies invasoras y expansión urbana alteran su comportamiento. El teleférico facilita el acceso y concentra visitantes en la parte superior. Table Mountain no es solamente un mirador sobre Ciudad del Cabo. Funciona como reserva de biodiversidad, fuente de agua y límite urbano. Conservarla exige controlar incendios, restaurar vegetación nativa y reducir la presión sobre rutas utilizadas diariamente por excursionistas residentes y equipos de conservación locales. Delta del Okavango, Botsuana. En lugar de llegar al mar, un gran río se dispersa sobre las arenas del Kalahari y transforma el desierto en una red de canales, lagunas e islas.
El delta del Okavango se encuentra en Botsuana y recibe agua procedente de lluvias caídas meses antes en las tierras altas de Angola. La inundación avanza lentamente y alcanza muchas zonas durante la estación seca, cuando la fauna depende especialmente del agua. Elefantes hipopótamos, antílopes, cocodrilos y numerosas aves se desplazan siguiendo cambios de profundidad y vegetación. Los mocoros permiten recorrer canales estrechos con poco ruido, aunque el turismo debe controlar residuos y aproximación a animales. Incendios, evaporación y sedimentos modifican cada año la forma del delta. Presas, extracción de agua y cambios climáticos en países situados aguas arriba podrían alterar su ritmo. Okavango no es un pantano inmóvil, sino un sistema que respira mediante expansión y retirada. Protegerlo exige cooperación internacional, gestión comunitaria y corredores abiertos para especies que cruzan grandes distancias. Cada canal depende de decisiones tomadas mucho antes de que el agua alcance las llanuras de Botsuana. Sin ese pulso estacional, la vida silvestre disminuiría en la cuenca. Montañas Danxia, China. Cada franja de color representa un antiguo periodo de sedimentación comprimido y levantado hasta quedar visible sobre las colinas. Las montañas Danxia de Changyue se encuentran en la provincia china de Gansu y están formadas por capas de arenisca y otros sedimentos. Minerales diferentes producen tonos rojos, amarillos, ocres y grises, distribuidos sobre crestas erosionadas. Los movimientos tectónicos inclinaron estas capas antes de que viento, lluvia escasa y cambios térmicos recortaran barrancos y laderas. La apariencia varía según humedad, estación y posición del sol, por lo que las fotografías suelen mostrar colores más intensos que la observación directa. Pasarelas y plataformas concentran visitantes para evitar pisadas sobre superficies frágiles. El término Danxia describe varios paisajes rojizos de China, pero Changyue destaca por la continuidad cromática de sus estratos. Su conservación exige controlar carreteras, residuos y construcciones turísticas. Estas montañas no son una pintura inmóvil. La erosión continúa retirando material y modificando perfiles lentamente. Comprenderlas significa leer el relieve como un archivo geológico, donde cada capa conserva información sobre ambientes desaparecidos mucho antes de la presencia humana en esta región del interior asiático actual. Lago O'Hara, Canadá.
El acceso limitado comienza antes de ver el lago. La mayoría de los visitantes solo puede llegar mediante un autobús reservado con antelación o caminando una larga carretera de montaña. El lago O'Hara se encuentra en el Parque Nacional Yoho, en Canadá, rodeado por picos, bosques y praderas alpinas de gran fragilidad. Una red de senderos conecta lagos menores, miradores y pasos elevados diseñados para concentrar el tránsito sobre rutas resistentes. El agua adquiere tonos verdes y azules por partículas minerales procedentes de antiguos glaciares. Cabras montesas, marmotas y aves alpinas utilizan laderas donde la temporada de crecimiento dura poco. La restricción de visitantes reduce erosión, basura y perturbación de fauna, aunque también exige planificación. El clima cambia rápido y la nieve puede permanecer hasta bien entrado el verano. O'Hara demuestra que proteger un paisaje no siempre significa abrir más caminos. Su conservación depende precisamente de limitar el acceso, mantener grupos pequeños y evitar que la popularidad destruya la tranquilidad y los suelos que hacen posible la experiencia. También protege una sensación de aislamiento difícil de conservar cuando cada imagen aumenta el deseo de llegar hasta sus orillas. Kawah Ijen, Indonesia. Antes del amanecer, una línea azul aparece sobre la roca, mientras gases inflamados descienden por las grietas del cráter. Kawah Ijen se encuentra en Java Oriental, dentro de un complejo volcánico activo. Su lago presenta una acidez extrema, alimentada por gases y fluidos hidrotermales que reaccionan con el agua acumulada en la caldera. El brillo azul no es lava, sino azufre gaseoso que arde al contacto con el oxígeno. Cerca de las fumarolas, trabajadores extraen bloques amarillos y los cargan por senderos empinados expuestos a humo tóxico y peso intenso. El turismo nocturno permite observar el fenómeno, pero también concentra visitantes en un ambiente peligroso. Cambios de viento pueden cubrir el camino con gases en pocos segundos, y una mascarilla sencilla ofrece protección limitada. El lago de color turquesa contiene sustancias corrosivas y no debe tocarse. Ijen combina belleza, trabajo y riesgo dentro del mismo cráter. Visitarlo responsablemente exige seguir cierres, mantener distancia de las emisiones y no interferir con los mineros. Cada imagen espectacular depende de un sistema volcánico inestable que puede cambiar sin aviso. La vigilancia científica es esencial para detectar variaciones en gases, temperaturas, sismos y estabilidad.
Tumpak Sewu, Indonesia. Decenas de corrientes aparecen al mismo tiempo sobre una pared semicircular, formando una cortina de agua alrededor de un barranco cubierto por vegetación. Tumpak Sewu se encuentra en Java Oriental cerca del volcán Semeru y recibe caudal de ríos que descienden desde sus laderas. Su nombre significa aproximadamente 1000 cascadas, aunque describe abundancia más que una cifra exacta. El descenso hacia la base combina escaleras cuerdas barro y pasos junto a corrientes rápidas. Después de lluvias intensas, el caudal puede aumentar sin aviso y volver peligroso el recorrido. Desprendimientos, crecidas y actividad volcánica también condicionan los accesos. Desde abajo, cada caída parece independiente, pero todas forman parte de una cuenca conectada. El turismo aporta ingresos hacia aldeas cercanas y sostiene servicios de guías, transporte y comida. Al mismo tiempo genera basura, erosión y nuevas construcciones sobre pendientes frágiles. Conservar Tumpak Sewu exige controlar visitantes, mejorar señalización y mantener libres los cauces naturales. La experiencia depende menos de acercarse al agua que de comprender cómo lluvia, relieve y volcanismo mantienen activa toda la cascada durante las estaciones del año en esta región montañosa. Parque Nacional Zion, Estados Unidos. La roca cambia de crema a rojo intenso, mientras una carretera avanza entre paredes que parecen cerrarse sobre el valle. El Parque Nacional Zion se encuentra en Utah y forma parte de la meseta del Colorado. El río Virgin excavó sus cañones en capas de arenisca, creando acantilados, terrazas y pasos estrechos. Rutas como Angel's Landing y The Narrows muestran dos caras del parque: altura expuesta y agua encajada entre paredes. Ambas requieren atención al clima porque tormentas repentinas pueden provocar crecidas y el calor causa deshidratación incluso en recorridos cortos. Los autobuses lanzadera reducen tráfico en el cañón principal, aunque millones de visitantes siguen presionando senderos, aparcamientos y hábitats. Zion protege desiertos, bosques y zonas ribereñas, donde cambian rápidamente temperatura y vegetación. No es solamente un escenario de roca monumental. Su equilibrio depende del río, de suelos frágiles y de corredores utilizados por fauna. Conservarlo exige respetar cierres, evitar atajos y aceptar que algunas rutas deben limitarse cuando el riesgo o la erosión superan la capacidad del paisaje para recuperarse. También requiere proteger manantiales y zonas húmedas pequeñas, porque sostienen vida durante los meses más secos y calurosos del año.
Parque Provincial Monte Robson, Canadá. Una montaña aislada se eleva por encima de bosques y valles, mostrando una cara sur recorrida por nieve, hielo y canales de avalancha. El Parque Provincial Monte Robson se encuentra en Columbia Británica y protege la cumbre más alta de las montañas rocosas canadienses. Su relieve fue modelado por glaciares, ríos y levantamientos tectónicos. El sendero Berg Lake conduce hacia lagos, cascadas y campos de hielo, aunque inundaciones y daños en infraestructuras pueden cerrar sectores durante largos periodos. El clima cambia rápidamente y la lluvia del valle puede convertirse en nieve cerca de los pasos altos. Osos, alces, cabras, montesas y otras especies utilizan corredores que conectan el parque con territorios vecinos. El turismo aporta actividad económica, pero también erosiona caminos y exige rescates complejos. Monte Robson no es solamente una cumbre visible desde la carretera Yellowhead. Forma parte de una red ecológica donde agua, hielo y fauna cruzan límites administrativos. Proteger el parque exige restaurar senderos con cuidado, respetar cierres y mantener zonas silvestres alejadas de nuevas construcciones. También implica reconocer que el retroceso glaciar cambiará rutas caudales y riesgos, modificando gradualmente la manera de recorrer este paisaje montañoso canadiense actual. Tres gargantas del Yangtze, China. El río se estrecha entre montañas abruptas y atraviesa tres grandes pasos donde durante siglos navegar significó enfrentarse a corrientes, rocas y cambios repentinos del nivel del agua. Las tres gargantas del Yangtze se encuentran en China y comprenden Kutangwu y Xiling, cada una con formas, anchuras y paisajes diferentes. La construcción de la presa de las Tres Gargantas transformó profundamente esta región al elevar el nivel del embalse, producir electricidad y mejorar ciertas condiciones de navegación. También obligó a reubicar poblaciones, cubrió sitios históricos y modificó sedimentos, ecosistemas y riesgos geológicos. Cruceros actuales recorren templos, acantilados y afluentes, aunque el paisaje visible ya no funciona como antes de la presa. Deslizamientos, contaminación y fluctuaciones controladas del agua siguen afectando las orillas. Las gargantas no representan únicamente una obra de ingeniería ni un paisaje clásico de la literatura china. Son un territorio donde desarrollo, memoria y naturaleza permanecen en tensión. Comprenderlas exige observar tanto las paredes montañosas, como ciudades trasladadas, especies amenazadas y comunidades cuya relación con el río cambió en una sola generación. Su futuro depende de gestionar energía, seguridad y conservación dentro de una cuenca enorme y cambiante.
Himanshu Kerala, India. Una casa flotante avanza lentamente entre palmeras arrozales y aldeas donde el agua funciona como carretera principal. Los remansos de Kerala se extienden por la costa suroccidental de India y forman una red de lagos, canales, ríos y lagunas conectadas con el mar Arábigo. Su equilibrio depende de mareas, monzones y sistemas de control del agua. En regiones como Alappuzha y Kumarakom, embarcaciones tradicionales fueron adaptadas para el turismo mientras pescadores y agricultores continúan utilizando los canales diariamente. Los campos de Kutanad se cultivan en terrenos situados por debajo del nivel del mar, protegidos mediante diques y bombas. El crecimiento de casas flotantes aporta ingresos, pero también aumenta combustibles, aguas residuales y basura. La contaminación, la expansión urbana y la entrada de agua salada amenazan peces, cultivos y fuentes domésticas. Los remansos no son un paisaje inmóvil para recorrer desde cubierta. Constituyen un sistema habitado donde transporte, agricultura y biodiversidad comparten el mismo caudal. Protegerlos exige tratar residuos, limitar embarcaciones contaminantes y conservar manglares capaces de reducir erosión e inundaciones durante temporadas de lluvia cada vez más imprevisibles, y proteger a las familias que dependen directamente de estos canales locales. Valle de Viñales, Cuba. Grandes colinas de roca caliza se levantan sobre campos de tabaco y suelos rojizos, creando un paisaje que combina agricultura y relieve kárstico. El Valle de Viñales se encuentra en la provincia cubana de Pinar del Río. Sus mogotes son restos de antiguas formaciones erosionadas, atravesadas por cuevas, ríos subterráneos y grietas profundas. Familias campesinas cultivan tabaco mediante técnicas transmitidas durante generaciones, utilizando animales y herramientas sencillas en muchas parcelas. Las hojas se secan en casas de madera y palma antes de convertirse en materia prima para puros. El turismo ha multiplicado alojamientos, excursiones a caballo y visitas a fincas, generando ingresos, pero también presión sobre agua, caminos y viviendas. Viñales no es un escenario rural detenido en el tiempo. Sus comunidades enfrentan cambios económicos, huracanes y dificultades de abastecimiento, mientras mantienen prácticas agrícolas adaptadas al valle. Conservarlo exige proteger los mogotes, evitar construcciones invasivas y garantizar que los beneficios turísticos alcancen a residentes y productores. También requiere gestionar cuevas y senderos con cuidado,
porque la erosión y los residuos pueden dañar sistemas subterráneos conectados con cultivos, manantiales y fauna local, y con la economía diaria de las familias campesinas. Glaciar Franz Josef, Nueva Zelanda. El hielo termina en un valle cubierto de bosque húmedo, una combinación poco frecuente que permite observar un glaciar cerca de vegetación templada. Franz Josef se encuentra en la costa occidental de la isla sur de Nueva Zelanda y desciende desde los Alpes del Sur. Su movimiento responde a nevadas, temperatura y pendiente, por lo que puede avanzar o retroceder rápidamente. En las últimas décadas, el frente glaciar se ha retirado y el acceso directo desde el valle se ha vuelto más difícil y peligroso. Muchas excursiones utilizan helicópteros para alcanzar zonas altas, aunque el clima cambia con rapidez y provoca cancelaciones. Ríos, desprendimientos y paredes inestables modifican continuamente las rutas. Barangay Tau, el glaciar llamado Carro y Mata, o Hinejucatere, posee un profundo significado cultural. El turismo sostiene la economía local, pero también genera emisiones y presión sobre infraestructuras. Franz Josef no es una masa de hielo inmóvil. Su forma registra variaciones del clima y del terreno casi en tiempo real. Conservar la experiencia exige reducir impactos, respetar restricciones y comprender que los miradores actuales pueden quedar lejos del hielo en pocos años y transformar el valle. Ban Rak Thai, Tailandia. Las casas se agrupan alrededor de un lago estrecho, mientras plantaciones de té cubren las laderas junto a la frontera entre Tailandia y Myanmar. Ban Rak Thai se encuentra en la provincia de Mae Hong Son y fue establecido por descendientes de soldados nacionalistas chinos que llegaron a la región durante el siglo XX. La herencia de Yunnan aparece en la arquitectura, la comida, el idioma y el cultivo de variedades de té adaptadas al clima montañoso. Las mañanas frías pueden cubrir el lago con neblina, pero la imagen tranquila oculta una historia marcada por migración, fronteras y búsqueda de estabilidad. El turismo ha multiplicado alojamientos, cafeterías y miradores, generando ingresos para residentes. También aumenta tráfico, consumo de agua y construcciones sobre pendientes sensibles. Ban Rak Thai no es una aldea detenida en el pasado ni un decorado inspirado en China. Es una comunidad viva cuya identidad continúa cambiando mediante matrimonios, comercio y contacto con visitantes.
Conservar su carácter exige limitar desarrollos desordenados, proteger plantaciones y evitar que la arquitectura tradicional sea reemplazada por imitaciones creadas solamente para fotografías. La experiencia tiene mayor sentido cuando el paisaje, la memoria migratoria y el trabajo cotidiano se entienden como partes del mismo lugar compartido. Parque Nacional Aoraki Mount Cook, Nueva Zelanda. Los glaciares descienden desde las montañas hacia valles amplios, cubiertos de roca, mientras la cumbre más alta de Nueva Zelanda permanece frecuentemente oculta por nubes. El Parque Nacional Aoraki Mount Cook protege parte de los Alpes del Sur, una cordillera todavía elevada por el choque entre las placas del Pacífico y australiana. Aoraki tiene profundo significado para Ngai Tahu y forma parte de relatos ancestrales ligados a la creación del paisaje. Senderos como Hooker Valley permiten observar morrenas, lagos glaciares y cambios visibles causados por el retroceso del hielo. Para los montañistas, pendientes, grietas, avalanchas y clima inestable exigen experiencia técnica. El calentamiento acelera la pérdida de glaciares y aumenta desprendimientos sobre laderas antes sostenidas por hielo permanente. El turismo sostiene alojamientos y servicios, pero también concentra vehículos y residuos en un valle estrecho. Este parque no conserva una montaña inmóvil. Protege un territorio geológicamente activo, culturalmente significativo y vulnerable al cambio climático. Visitarlo responsablemente implica respetar cierres, comprender nombres indígenas y aceptar que los senderos futuros pueden no cruzar el mismo paisaje que vemos hoy. Esa transformación redefine rutas, riesgos y formas de interpretar la montaña. Garganta del Dadés, Marruecos. La carretera se retuerce sobre una pared rojiza y parece regresar varias veces al mismo punto antes de entrar en el valle. La Garganta del Dadés se encuentra en el Alto Atlas de Marruecos, donde el río ha excavado profundos pasos entre capas de roca sedimentaria. El relieve cambia entre desfiladeros estrechos, mesetas áridas y pequeñas zonas cultivadas. Aldeas de adobe, huertos y antiguas kasbahs aparecen junto al agua aprovechando cada franja fértil del fondo. Las curvas más famosas atraen vehículos y miradores, pero desprendimientos, lluvias repentinas y carreteras estrechas exigen conducir con prudencia. Las comunidades amazighes han adaptado viviendas, cultivos y rutas a un entorno de fuertes contrastes térmicos. El turismo aporta ingresos mediante alojamientos y guías, aunque nuevas construcciones pueden alterar la arquitectura local y aumentar residuos.
Dades no es solamente una carretera espectacular. Es un corredor habitado donde geología, agua y vida rural dependen unos de otros. Conservarlo exige proteger cauces, restaurar edificios con técnicas adecuadas y evitar que el crecimiento turístico ocupe terrenos vulnerables a inundaciones. También requiere mantener caminos seguros sin borrar las formas tradicionales que permiten habitar este paisaje montañoso durante generaciones frente a un clima siempre imprevisible. Parque Nacional Jasper, Canadá. Una carretera atraviesa valles glaciares donde lagos, bosques y montañas se suceden durante cientos de kilómetros. El Parque Nacional Jasper se encuentra en las montañas rocosas canadienses y protege una extensa región de Alberta, glaciares, ríos y antiguos campos de hielo. Han modelado su relieve creando corredores naturales utilizados por fauna y personas. Alces, osos, caribúes y lobos se desplazan entre bosques, praderas y pasos montañosos. La Icefields Parkway conecta varios miradores, pero también concentra tráfico y facilita encuentros peligrosos con animales. Incendios forestales, sequías y plagas de insectos transforman grandes áreas mientras el calentamiento acelera la pérdida de hielo. Lagos como Maligne y Medicine cambian de nivel según estaciones y circulación subterránea. Jasper no es solamente una colección de paisajes accesibles desde la carretera. Funciona como un sistema conectado donde carreteras, ferrocarril, turismo y comunidades influyen sobre hábitats sensibles. Protegerlo exige mantener corredores de fauna, limitar aproximaciones y adaptar infraestructuras a incendios más intensos. También requiere aceptar que algunos bosques quemados forman parte de procesos ecológicos, aunque su recuperación pueda tardar décadas. La planificación debe considerar temporadas más secas, evacuaciones complejas y la protección de fuentes de agua. Parque Nacional Taroko, Taiwán. El río atraviesa paredes de mármol tan próximas que carreteras y senderos deben abrirse paso mediante túneles, puentes y cornisas. El Parque Nacional Taroko se encuentra en el este de Taiwán, donde el levantamiento tectónico y la erosión formaron una garganta profunda. Su relieve continúa cambiando debido a terremotos, tifones y lluvias intensas. Cascadas, bosques y templos aparecen en distintos niveles, pero muchos recorridos dependen de condiciones geológicas inestables.
Desprendimientos pueden cerrar accesos durante meses y un sendero conocido puede desaparecer después de una tormenta. El territorio también conserva vínculos con el pueblo indígena Truku, cuya historia fue marcada por desplazamientos y resistencia al dominio japonés. El turismo aporta empleo aunque exige carreteras, mantenimiento y constantes operaciones de seguridad. Taroko no es una garganta terminada, sino un paisaje activo donde la montaña sigue elevándose mientras el río continúa cortándola. Visitarlo responsablemente implica obedecer cierres y comprender que las restricciones protegen vidas, no solamente caminos. Su conservación requiere restaurar con cautela, respetar la memoria indígena y evitar reconstrucciones rápidas que aumenten la vulnerabilidad ante futuros terremotos o lluvias extremas en una región donde la estabilidad nunca puede darse por segura. Cataratas Multnomah, Estados Unidos. El agua cae en 2 niveles frente a una pared cubierta de musgo, tan cerca de la carretera, que miles de viajeros se detienen sin internarse profundamente en el bosque. Las cataratas Multnomah se encuentran en la garganta del río Columbia en Oregón. Su caudal recibe agua de manantiales, lluvia y de cielo, procedente de las montañas cercanas. Un sendero conduce al puente Benson y continúa hacia la parte superior, aunque hielo o rocas sueltas y aglomeraciones pueden cerrar el acceso. Los incendios forestales han afectado la vegetación y ha aumentado el riesgo de desprendimientos sobre rutas debilitadas. La cascada mantiene agua durante todo el año, pero su volumen cambia con las estaciones. La facilidad de acceso provoca tráfico, residuos y erosión alrededor de miradores muy concentrados. Multnomah no es solamente una parada fotográfica junto a la autopista. Forma parte de una garganta con bosques, arroyos y laderas sensibles al fuego y a las lluvias intensas. Conservarla exige respetar cierres, utilizar transporte organizado cuando sea necesario y evitar abandonar senderos que protegen suelos todavía inestables después del fuego y las tormentas invernales recientes. Cataratas del río Don, Jamaica. El agua desciende por escalones de roca caliza y forma piscinas naturales donde los visitantes avanzan contra la corriente. Las cataratas del río Don se encuentran cerca de 8 ríos en Jamaica y desembocan directamente hacia el Mar Caribe. Su forma escalonada se debe a depósitos minerales que continúan modificando lentamente cada terraza. El ascenso suele realizarse con guías agarrándose de las manos para superar zonas resbaladizas y corrientes más fuertes.
El caudal cambia después de lluvias intensas, por lo que algunos tramos pueden resultar peligrosos. La popularidad del lugar genera empleo, pero también concentra multitudes, ruido y presión sobre senderos y piscinas. Cremas, residuos y pisadas fuera de las rutas pueden afectar la calidad del agua y las superficies en formación. Dawn no es solamente una cascada preparada para escalar. Es un sistema activo conectado con manantiales, bosque y costa. Conservarlo exige controlar grupos, mantener accesos seguros y evitar intervenciones que transformen completamente su dinámica natural. También requiere proteger la cuenca situada aguas arriba, porque cualquier contaminación termina descendiendo por las mismas terrazas que atraen a miles de personas cada año durante todas las estaciones del calendario turístico jamaicano. Parque Nacional de las Montañas Rocosas, Estados Unidos. La carretera supera la línea de árboles y entra en una tundra donde el viento, la nieve y la altura limitan casi toda vegetación. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas se encuentra en Colorado y protege cumbres, valles glaciares, bosques y lagos alpinos. La divisoria continental atraviesa su territorio y separa aguas que fluyen hacia cuencas distintas. Trail Ridge Road permite alcanzar zonas elevadas sin largas caminatas, pero también concentra vehículos, ruido y presión sobre suelos que tardan décadas en recuperarse. Alces, borregos, cimarrones, marmotas y osos utilizan ambientes que cambian con la altitud. Tormentas eléctricas pueden formarse rápidamente mientras la nieve cierra rutas durante gran parte del año. El calentamiento modifica la duración del manto nival, el caudal de arroyos y la distribución de especies. Este parque no es solamente una colección de miradores. Funciona como fuente de agua y corredor de fauna para regiones situadas más allá de sus límites. Conservarlo exige controlar visitas, evitar alimentar animales y permanecer en senderos. También requiere reducir impactos climáticos, porque los cambios registrados en las cumbres terminan afectando bosques, ciudades y agricultura, aguas abajo en periodos de sequía prolongada.